No hay ciudades sin barrios, no hay barrios sin viviendas, y sin vivienda no hay vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Para Ayer. Grandes voces de la política, el arte, las empresas y la academia unen sus puntos de vista sobre la vivienda y la vida en sociedad. Para Ayer, un programa de Déficit Cero y Radio Pauta. Conduce Sebastián Bowen. Bienvenidos a un capítulo más de Para Ayer, programa que realizamos en conjunto entre Déficit Cero y Radio Pauta. Soy Sebastián Bowen y en estos capítulos, en estas conversaciones, buscamos tener un diálogo, una reflexión en conjunto con actores de nuestro país en distintas dimensiones y que desde su propia experiencia de finalmente la casa, de la vivienda, el barrio, la ciudad, también podamos conversar de la convivencia que tenemos hoy día entre los chilenos, las chilenas y los desafíos que estamos enfrentando como país. En muchos capítulos ha sido mencionado constantemente el vínculo que hay entre, la vivienda, más bien decir el barrio, y la educación, la escuela. Ha surgido constantemente justamente la idea o los beneficios, por ejemplo, de tener una educación cerca de la casa. También los desafíos que tenemos hoy día en Chile en materia educativa. Por eso este capítulo, tal vez un capítulo un poco distinto, porque vamos a conversar justamente con José Joaquín Brunner. Muchas gracias por estar hoy día acá presente. Académico, ha sido ministro de Estado, ha sido justamente un experto en nuestra historia reciente de Chile en temáticas asociadas con las políticas educativas. Así que muchas gracias por estar hoy día acá presente en Para Ayer. Muy buenos días. Probablemente una conversación que habríamos tenido que tener para ayer, ¿cierto? El tema de la educación en general. Pero para comenzar, tu historia, José Joaquín, o JJ también te podemos decir, sí. Pero el barrio donde naciste, tus primeras ideas de casa, en el fondo, ¿cuáles fueron? Tuve una habitación muy estable desde que nací en mediados de los años 40, posguerra mundial, en Providencia. En una Providencia tan distinta de lo que es hoy día, de puras casitas bajas, digamos, de tamaño mediano a pequeño, algunas pocas casas grandes, específicamente en una calle llamada Hortensia, casi en la esquina con Los Leones, y ahí viví en realidad hasta los 18 años, de modo tal que tengo una inserción de barrio muy fuerte. Ahí estaban mis amigos, mis compañeros, mis pares con los que hacíamos distintas actividades extraescolares, y la escuela estaba muy cerca, a 5 o 10 minutos caminando, un colegio alemán pequeño que ya no existe, que se llamaba el Colegio Alemán de Lota, porque quedaba en la calle Lota entre Los Leones y Suecia. Perfecto. Entonces efectivamente tenía lo que uno podría imaginar como el ideal, por lo menos el ideal antiguo, porque claro, con la modernidad muchas de estas cosas y el crecimiento, sobre todo de la ciudad, y la heterogeneización de la vivienda y de las trayectorias infantiles, todo esto cambió. Pero yo tuve la suerte ciertamente de tener esa experiencia de gran cercanía, y la educación secundaria la hice en el Colegio Alemán de Santiago, que entonces estaba ubicado en Antonio Varas con Eleodoro Yáñez, donde hoy día está un edificio grande del Duoc. Ahí estaba el colegio alemán de la educación media, digamos así. El colegio alemán de Lota era solamente para la preparatoria que llamábamos, es decir, para los primeros años en la educación básica. Un par de décadas después nomás, me tocó nacer por esos mismos barrios, así que formarme también ahí, también con un colegio cerca. Y en ese sentido, esa idea, José Joaquín, que ha sido mencionado también en varios programas acá, por distintas personas cuando han tenido experiencias, sobre todo en el extranjero, de irse a vivir y que el colegio queda en el mismo barrio y con sus niños y qué sé yo, a veces pareciera que se ha ido alejando esa idea acá en Chile. Primera pregunta, ¿es así? Segunda pregunta, ¿es algo que ya es difícil aspirar y el modelo en verdad en chileno es otro? Respecto de eso. Yo creo que todavía hay un segmento de niñas y de niños y de jóvenes que asisten a colegios relativamente cercanos en todos los estratos sociales. Y uno lo ve, eso es la experiencia, digamos,
de los estudios de educación o en la vida concreta, en anécdotas de vida de gente que está viviendo en distintos barrios de Santiago, desde pudientes hasta barrios muy, muy vulnerables, donde efectivamente existe todavía la proximidad de la escuela. Pero también hay una parte creciente de estos jóvenes o niños que van de un lado a otro, buscando un colegio que consideran más cercano, más próximo a sus preferencias, las familias y los propios niños, en comparación con aquellos que existen inmediatamente ahí, ¿no? Y eso se ve además soportado ahora tecnológicamente por el sistema de admisión a través de un algoritmo que asigna, donde efectivamente si las preferencias primeras están todas en el barrio, lo más probable es que en un porcentaje alto van a quedar en el barrio, no necesariamente a 2 o 3 cuadras, pero dentro del barrio. Porque eso es parte, digamos, del algoritmo de asignación. Otros efectivamente prefieren un colegio por el que optan y que está fuera, claro, incluso a veces de la comuna, y entonces vienen todos los problemas del transporte, el tiempo que eso le toma a los chicos en ir y volver, digamos, que es muy grande. Ahora, yo creo que vamos a mantener ese tipo de modelo muy híbrido, muy mixto, como en casi todas las cosas en este país, o sea, a medio camino entre. También hay que pensar, porque hay una cierta, digamos, nostalgia romántica en las generaciones más viejas respecto de lo que significaba esta adscripción cercana al barrio y al colegio y la casa. Porque, como se muestra en Estados Unidos, luego eso se puede transformar en parte intrínseca del sistema de segmentación social. Exactamente, claro. Y uno como familia empieza a buscar un barrio determinado porque el barrio tiene buenas escuelas. Entonces, eso ya es la demostración completa de que hay una unificación del barrio, la escuela, el estatus social, la clase social, muchas veces además con elementos raciales, en el caso de Estados Unidos. De modo tal que tampoco hay que pensar que, digamos, esto tal vez todavía donde tiene más sentido es en algunas sociedades más pequeñas, europeas, altamente desarrolladas, donde hay mucha escuela. Son más igualitarias también. Más igualitarias como sociedades, más igualitaria su educación, más igualitario el pago de impuestos, que es altísimo, pero igual es para todo. Y eso les ha permitido, porque tienen también tradiciones comunitarias más fuertes, mantener una cierta relación y vínculo, vamos a decir, positivo entre hogar, colegio. En sociedades desiguales y con tendencias a la segmentación tenemos mucho más mezcla y de repente para muchas familias en realidad esa mezcla y la distancia, incluso con lo que eso significa, les parece positiva para salir de un lugar donde está su vivienda que puede tener condiciones muy negativas desde varios puntos de vista. Claro, eso también es algo que yo incluso he tratado de explicar, en que pueden haber otras sociedades donde efectivamente el barrio con la escuela tenga una mayor integración, pero eso es porque la segregación se está trasladando, ¿cierto?, a la elección de barrios, que es lo que tú mencionabas, ¿verdad? Y por lo tanto se genera una segregación territorial, tal vez no es una segregación escolar directamente, pero indirectamente porque es una segregación altamente territorial, digamos, en la selección, porque sabes que un barrio te lleva a una determinada escuela. En ese sentido, lo que tú decías, que esto probablemente va a ser más mixto en el caso chileno. Y déjame agregar una pequeña cosa. Tiene mucho que ver también con la estructura social histórica de las sociedades, como tantas cosas. Yo he vivido en Holanda algún tiempo no muy largo. Bueno, Holanda es un territorio pequeño, una sociedad muy cohesionada desde muchos puntos de vista, con decenas de pequeños lugares. O sea, yo estaba en Leiden, porque ahí está la más antigua universidad. Bueno, pero Leiden son algunas decenas de miles de habitantes. Y está a 15 minutos de La Haya, y está a 20 minutos de Ámsterdam, y está a 10 minutos de Haarlem. Es decir, y cada uno de estos son núcleos muchas veces de familias que llevan ahí
decenas y a veces más de centenas de años, bueno, que claro, ahora hay mucho más movilidad, ya hay gente que circula, pero siguen manteniendo esta característica de pequeñas ciudades, cosa que no tenemos ya, salvo de repente en zonas más apartadas y rurales. Ya nuestra estructura de habitación, pero habitación en el sentido amplio de la palabra, en realidad es dentro de grandes urbes, ¿no? Claro. O medianas, bastante más anónimas desde ese punto de vista, con menos tradiciones históricas. Santiago tiene barrios históricos y la gente todavía recuerda que hay un barrio, pero ya está metido, claro, exacto. Los polos son pocos. Sí, sí. Y los polos son los que conjugan las oportunidades, entonces hay mucho traslado hacia ese polo y hacia afuera, ¿verdad? Y en ese sentido tú mencionaste una frase que no quiero dejar pasar, dijiste, como en muchas cosas somos este híbrido, ¿cierto? Entre una cosa como a mitad de camino. ¿No hay una vertiente en que eso eventualmente puede ser una oportunidad? O sea, en el sentido que hay modelos que han funcionado en otros lugares y qué sé yo, y uno va tomando elementos de esos modelos, los va adaptando de alguna forma a nuestra propia cultura, a nuestra propia historia, lo que sea, pero pareciera ser que a veces eso se transforma como en una suerte de pesadilla, no estar ese híbrido, en vez de una oportunidad. ¿Por qué no hemos sabido tal vez aprovecharlo, o si lo hemos sabido, no lo sé, aprovecharlo en Chile como una oportunidad para construir un modelo educativo que sea justamente más equitativo, el ampararnos en la experiencia de otros países, Norteamérica, Europa o Asia, que tomemos elementos de eso y los traigamos para acá? ¿Qué es lo que nos ha pasado en el camino? Me hago muchas veces esa misma pregunta. Yo creo que hay un rasgo cultural, ideológico, en el mejor sentido de la palabra, muy fuerte en nuestra sociedad, y que se expresa particularmente en varios sectores sociales por la pugna entre lo público estatal y lo privado no estatal. Y no hemos sido capaces de combinar algo que en la práctica la sociedad ha ido impulsando, porque toda esta idea de que estas cosas tienen que ver con políticas de corto plazo, que pueden tener que ver con la dictadura o con el ciclo ideológico neoliberal, algo tienen efectivamente de cierto, pero mucho más por debajo de eso, aquí hay procesos históricos de instalación de la sociedad civil y del Estado, con sus distancias, que hace que muchas de nuestras actividades estén organizadas en base al doble principio de lo público y lo privado. Y por lo tanto, si no aprendemos a convivir con eso y a confiar en que hay una riqueza potencial enorme en la combinación, yo prefiero siempre hablar de lo estatal y lo no estatal, porque en realidad si uno mira, por ejemplo, la educación, ¿qué sentido tiene decir de que tenemos una educación estatal y que el gobierno debiese preocuparse por la educación estatal, que en la práctica significa educación municipal más educación en los SLEP? Y eso es el 33% de la matrícula. Entonces uno dice, resulta que luego tenemos 66% o 60% en colegios privados subvencionados, que tienen el mismo currículum, el mismo tipo de profesores, los mismos exámenes, se les aplica el CIMSE, todo exactamente igual a los otros. ¿Cómo no va a ser público también esa parte? ¿Cómo el Estado no va a tener una responsabilidad doble, que es a un sistema mixto? De hecho, las leyes en Chile, que esto es algo de los años 2000, consagró en la ley el régimen mixto, cosa que había costado mucho, porque tenemos régimen mixto desde el siglo XIX. Tan masivamente como ahora, por cierto que no, porque todo era más pequeño. Pero hoy día que tenemos un sistema masivo de acceso universal, con conclusión de los estudios secundarios prácticamente para todo, eso está repartido en colegios de distinto tipo, y que son estatales y no estatales. Y por lo tanto, para mi gusto, todo eso es público, y todo eso debiera ser gratuito. Y claro, tenemos todavía un problema con qué pasa con los colegios particulares pagados. Claro. Y ese es un problema igual que el que tienen los ingleses, que tienen un gran sistema. Eso aproximadamente hoy día 7-8% de la población. Sí, entre 7 y 9% se mueve con pocas variaciones a lo largo del tiempo, y así viene siendo ya desde hace décadas. Pero el sistema público, obligatorio, gratuito, está en colegios estatales y no estatales. Y por lo tanto, las políticas gubernamentales debieran decir, bueno, ¿cómo en vez de yo oponer cada vez que puedo estas cosas o de crearle ventajas y desventajas a los distintos sectores, cómo no entender de que en realidad esto está aquí desde hace un siglo y se va a quedar? O sea, esto no es un rasgo que vaya a cambiar. Mira todo lo que ha pasado con la salud, mira con la previsión. Estamos teniendo en todo el frente de los grandes sistemas
del bienestar en el fondo y del desarrollo humano, estamos teniendo este conflicto latente, permanente, y no logramos ponernos de acuerdo. Es interesante lo que mencionas, porque es mi sensación, José Joaquín, ¿ya? Pura sensación de, claro, ignorancia en la materia y también de lo que ha salido últimamente, pero esa educación pública-privada, vale decir, esa educación más subvencionada, ¿cierto? Financiada públicamente, administrada privadamente, es una educación que de alguna manera en los últimos tal vez 8 años o algo por el estilo, ha estado bajo las prioridades de la discusión más de política pública, como que fuera una especie de tema como medio tabú, en el fondo, como que no se ha hablado, se ha focalizado mucho en la educación efectivamente pública, bueno, todo el tema de los SLEP, ¿cierto?, el cómo fortalecerla. Pero es interesante cuando uno ve estos porcentajes que efectivamente hoy día la gran mayoría de la población, o la mayoría de la población, está en la educación más bien subvencionada, y sin embargo no ocupa ese nivel de prioridad en la discusión constante de las reformas educativas. ¿Cómo te explica eso? ¿Por qué ha ido pasando eso? Bueno, alguien diría, mire, qué bueno que sea así, porque significa que el sector ese, que tiene la mayoría de los alumnos de todos los estratos sociales, está de alguna manera no en crisis y por eso no merece la atención un poco espectacular que las sociedades mediatizadas en las que vivimos, digamos, concentran la información en términos de agenda mediática ahí donde hay crisis y donde hay algo súper dramático, catástrofe, digamos, en fin, rupturas de algún tipo. Y el hecho de que el sector privado subvencionado, con su enorme tamaño y su gran heterogeneidad de tipos de colegios y de misiones que se proponen, colegios laicos y religiosos católicos, evangélicos y de distintos grupos religiosos, etcétera, dentro del mundo protestante o como se le quiera llamar, pasó por una etapa de crisis efectivamente generada por cambios legales muy importantes en la primera parte de los 2000. Luego quedó más tranquilo desde el punto de vista de su funcionamiento y lo que tiene es una respuesta de preferencia de las familias completamente notable. Es decir, ahora que tenemos un sistema, digamos, donde nadie puede decir sí, pero son los colegios los que seleccionan, sino que auténticamente son a través de este sistema algorítmico las familias las que marcan sus preferencias y pueden llegar a marcar 10 preferencias de colegio. Bueno, uno se da cuenta que las preferencias están clarísimamente orientadas en la práctica, independiente de lo que la gente diga en las encuestas. La gente puede decir, a mí me encantaría tener colegios solamente estatales. Bueno, pero en la práctica, cuando tiene la opción sus hijos y tienen la familia, si pregunta uno por qué es así, es por 2 grandes razones. Una, porque estiman que hay más seguridad para los niños en ese tipo de colegios, y la segunda razón es porque creen que en esos colegios hay más orden, más disciplina, más, digamos, una forma de convivencia más normal de lo que se entiende la convivencia humana, y no tanta aceleración, intensidad, digamos, de protestas, de toma. Y eso ha ido también injustamente identificando al sector estatal. No digo injustificadamente, claro, porque son círculos dentro del sector estatal el que sufre estos problemas, pero uno va, no sé, a cualquier parte del país y visita los colegios municipales y son perfectamente tranquilos y ordenados, muchos de ellos. O, bueno, vamos a ver ahora con los SLEP. Ahí hay otro problema. El sector estatal va a pasar por lo menos una década o 2 muy tironeado por este problema de la generación de los SLEP. Tú has mencionado en distintos espacios que en Chile la palabra expectativa, o así lo leo yo, la palabra expectativa es una palabra clave para entender lo que está sucediendo hoy día en el país, los distintos desafíos que estamos teniendo. Básicamente una masificación, ¿cierto?, de la educación, y con ello también de distintas oportunidades de capital humano para que habla la educación superior, y que eso generó un conjunto de expectativas en las generaciones tal vez más jóvenes en el fondo, expectativas que no necesariamente se ven resueltas después en la realidad, y por lo tanto ese choque es frustrante y genera otras problemáticas. Eso, cuando lo vemos desde la perspectiva de la vivienda, es aún más interesante. O sea, cuando vemos la encuesta bicentenario, ¿cierto?, que en los últimos 20 años baja de cerca de un 26%, quienes creen que podrían eventualmente tener una vivienda, cerca de un 40%, es básicamente una expectativa de que no la voy a poder tener.
Y eso es un activo financiero, una proyección, un arraigo con el país, con la comuna, etcétera, bien relevante. Puede ser que estemos ante un escenario en que la generación que hoy día está entrando al mercado laboral sea, por decirlo así, como la primera generación en la historia de Chile que sea más pobre que la generación de sus padres, en el sentido de acceso a bienestar, a oportunidades de económicas. En ese sentido, ¿cómo estas expectativas están hoy día pegando y de qué manera podemos producir un diálogo o una gestión de esas expectativas? En realidad este tema a mí me parece el tema más central de la discusión sociopolítico-cultural del país para los próximos 30 años, así como hemos discutido, y tiene que ver con los 30 años, tiene que ver con los anteriores 30 años y con la enorme transformación en las condiciones de vida materiales y en acceso a oportunidades de diverso tipo que experimentó la sociedad chilena, ¿no? Entre una sociedad donde todavía la pobreza era el principal problema a una sociedad donde efectivamente discutimos ahora sobre las oportunidades y sobre cuánto se van a realizar las expectativas existentes en las condiciones en que la sociedad está desarrollándose. Luego son dos visiones, dos momentos completamente distintos y son producto de esta enorme transformación. Las expectativas educacionales son claves en este proceso porque efectivamente la educación, en contra de todo lo que a veces se dice de que efectivamente o rinde monetariamente algo en el mercado laboral o no tiene ningún efecto, es una completa ceguera. O sea, la educación transforma vidas, cambia concepciones de mundo, le abre expectativas, genera deseos, en fin, da nuevos tipos de relaciones, nuevas ubicaciones en la geografía, no tanto en la geografía territorialmente determinante, sino que en la geografía mental, ¿no? Y un fenómeno que a mí nunca se discutió mucho cuando las pruebas PISA empezaron a hacerse, estas famosas pruebas que se hacen en el interior internacionalmente por la OCDE, y Chile ha participado desde el principio en las primeras. Había una pregunta donde a los chicos a los 15 años, que es cuando se rinde esa prueba, les preguntaban, ellos están ahí en la segunda parte de la secundaria, van a terminar en 2 años la secundaria, se le preguntaba, ¿qué es lo que creen ustedes que van a hacer cuando sean adultos en términos de ocupaciones? Y les ofrecían el mapa de las ocupaciones en categorías básicas, donde las 2 categorías más altas son, la categoría 1 era empresarios, gerentes y clase política, y le ponían de ejemplo diputados, senadores, ministros, subsecretarios, etc. La segunda categoría se llama profesionales, entre paréntesis, tradicionales, es decir, ingenieros, abogados, médicos. Bueno, Chile era el país donde sus jóvenes tenían las más altas expectativas respecto de que iban a ocupar una posición en estas 2 categorías, que todos sabemos los que somos adultos que son categorías completamente cerradas, de élite, digamos. Y claro, se van abriendo a medida que la sociedad se va transformando, pero no es algo que masivamente van a estar disponibles las profesiones tradicionales o los cargos de alta gerencia del país, digamos así. Entonces, esos muchachos, uno puede calcular por el momento en que respondieron a la altura del 18 de octubre del año 2019, estaban en la calle protestando, ya no como estudiantes, sino que como jóvenes adultos que estaban en tren de descubrir o descubriendo dolorosamente de que en realidad hoy día el mundo de las profesiones es una pirámide muy complicada, donde hay diferencias de remuneraciones para los abogados, para citar un ejemplo, entre lo que gana el 10% más alto, que está en oficinas bien establecidas, en el barrio oriente de la ciudad, etcétera, de abogados que están en el 10% más abajo y que pueden ganar algo pequeñamente superior al salario mínimo. Entonces, claro, las expectativas de remuneraciones, las expectativas de estatus social, de reconocimiento de la sociedad, la expectativa que tenían de una profesión como una manera autónoma de poder disponer de su propio tiempo, de trabajar de acuerdo a las propias reglas, etc. Todo eso en realidad no se cumple con la masificación de las profesiones. Y son los dramas de la modernidad, o sea,
los consumos se moderniza y se masifica la educación, se masifican las atenciones de cualquier tipo, y la gente con la educación que va teniendo es más, digamos, más despierta en sentir las diferencias, en sentir cuando hay desigualdades y abusos que no son soportables. También entiende que estas cosas se dan en el tiempo, no es que esperen de un año para otro, pero si la política no es capaz y la gerencia general del país no es capaz de responder a estas expectativas que hoy día son radicalmente distintas a las generaciones anteriores, vamos a tener un problema de conflicto latente con explosiones estilo estallido muy, muy seguramente durante el siglo XXI. José Joaquín, me quedan demasiadas preguntas que hacerte. Tengo que escoger algunas pocas porque no estamos cerrando, sobre todo con el tema de la expectativa. Y la pregunta que quiero escoger es la siguiente. ¿Estás atento a...? Si hablamos de expectativas, ¿cuáles son tus expectativas de lo que viene para Chile, pero particularmente tus expectativas de la generación que le está tocando hoy día tomar decisiones? Yo tengo, digamos, una expectativa realista y desde ese punto de vista moderadamente optimista respecto a esta generación que creo está haciendo aprendizajes importantísimos. Le tocó de golpe llegar a hacerse cargo del país en un momento complicado del mundo entero y ciertamente también de nuestro país, y por lo tanto no tengo para nada la actitud de muchos de mi generación de decir estos chicos que no saben nada, que no entienden nada, que son torpes, que lo único que les interesa es ganar plata, que son posmodernos. No, yo creo que se equivoca. Esa mirada es una mirada completamente ciega, prejuiciosa, ideológicamente teñida, y hay que entender que esta generación, tanto por el lado de las izquierdas como esa misma generación de edad por el lado de la derecha, van a ser los que van a gobernar el siglo XXI de este país. Esta generación que está empezando... digamos, yo siempre lo ejemplifico con el presidente Boris. Digo, el presidente Boris va a estar en la política activa de Chile teniendo seguramente capacidades de volver a hacerlo o de no volver a hacerlo y estar en otras cosas durante los próximos 40 años, o sea, hasta la segunda mitad del siglo XXI. Y por lo tanto me parece que merece mucho más atención y cuidado en el análisis de nuestra parte. Muchas gracias, José Joaquín, por esta conversación, por las reflexiones. Así que en un mundo tan complejo, la educación es ciertamente una de esas dimensiones. Necesitamos también conversaciones que vayan tratando de identificar, haciendo esas distinciones claves para entender esta complejidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue Para Ayer. Grandes voces del Chile de hoy conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad. Escúchanos también en el canal de Spotify de Déficit Cero y en pauta.cl.